Queremos dejarlos invitados con la segunda parte de nuestro reportaje de cierre y luego, por supuesto, un nuevo capítulo de Aquí en Vivo. Gracias y buenas noches. ¿OVNIs? ¿Portales dimensionales? ¿Qué es lo que está ocurriendo en el Triángulo de las Bermudas? Si es que realmente algo sucede ahí. Una de las teorías es que en este lugar pudo estar ubicada la mítica isla de la Atlántida. Pronto le mostraremos el resultado de una expedición internacional en esas aguas, con imágenes de una supuesta ciudad milenaria que se encuentra sumergida. Hace 21 años, un estudio del United States Geological Survey entregó relevantes datos sobre la que podría ser una explicación científica para los extraños eventos que se darían lugar en el Triángulo de las Bermudas. Gas metano. ¿Qué tendría que ver este mineral con las desapariciones de barcos y aviones en la zona? Pues bien, el descubrimiento de yacimientos de hidrato de metano bajo las placas continentales parecía dar algunas respuestas a las interrogantes. En 1981 se informó de la aparición de este gas en el área conocida como Blake Ridge. Se pudo observar cómo las erupciones constantes de metano provocan fenómenos impresionantes en las aguas. Cambiaría la consistencia de una zona marítima, produciendo incluso burbujas gigantes del tamaño de buques, que si llegan a encontrarse con una embarcación, probablemente signifique el naufragio de cualquier nave marítima. Algunos experimentos en laboratorio respaldarían esta tesis, echando por tierra cualquier explicación paranormal o esotérica. Pero aún así, tampoco hay completo acuerdo en esto. Quienes creen que el gas metano es el causante de algunos hundimientos de barcos en el área del Triángulo de las Bermudas, sugieren también que este mineral sería el responsable del descontrol en vuelo de las naves que han caído al mar. Una erupción de este tipo modificaría la densidad del aire y se perdería sustento en vuelo. Otro dato interesante es que al cambiar la densidad del aire, algunos instrumentos de navegación podrían resultar imprecisos, ya que se basan justamente en esta medición para informar al piloto la altura a la que viaja. A menor densidad, el altímetro indicaría que se está subiendo, y por razones obvias, un piloto podría intentar bajar y finalmente estrellarse en el mar. Por supuesto que esto tendría que darse en un contexto de vuelo donde bancos de nubes impidieran la correcta visibilidad de quien pilotea el avión. Pero eso no es todo. El gas metano también bajaría los índices de oxígeno, tan indispensables para que se genere combustión en los motores de las aeronaves. Si esto ocurriera, dicho motor podría detenerse de improviso y generar un accidente fatal. Como vemos, hay algunas teorías que, respaldadas científicamente, podrían demostrar que en el Triángulo de las Bermudas lo que ha ocurrido tendría una explicación bastante más racional que las expuestas por investigadores de otras áreas del conocimiento. Bueno, hay mitos, historias que son interesantes, que son atrayentes para la gente, pero siguen siendo mitos que no tienen todavía, en este caso del Triángulo de las Bermudas, una base científica. A lo largo de este informe le hemos contado de decenas de situaciones que han alimentado el mito del Triángulo de las Bermudas. Desapariciones, accidentes, naufragios y una serie de eventos trágicos. Pero la verdad es que lo que sucede en esta área en realidad no representa grandes anomalías estadísticas al compararlo con otras zonas marítimas y aéreas. Según los datos que maneja la Guardia Costera de Estados Unidos, el número de accidentes en el sector no es mayor que en otras latitudes. Inclusive, una empresa de seguros inglesa llamada Lloyd's determinó que el Triángulo de las Bermudas no es más peligroso que otras regiones oceánicas, por lo que no cobra una tarifa más alta a las empresas de transporte que incorporen esa ruta en sus recorridos. No se conoce lo que sucede, por ejemplo, en la costa oriental de África del Sur, al sur de Madagascar, donde sí que ahí hay una gran cantidad también de hundimientos de barcos, pero no aparecen muy a menudo en los noticiarios.
Ahora, estadísticamente, en esa zona han habido más hundimientos que en el Triángulo de las Bermudas. Pero nos queda un misterio más. El hallazgo que podría hacer replantear muchas de las visiones científicas y también esotéricas que han intervenido en la discusión. Lo que vemos es el registro de una expedición cubano-canadiense que se adentró en las profundidades del mar, en las cercanías de la costa de Cuba. La cámara, que es controlada a partir de un robot submarino, llegó hasta 700 metros bajo la superficie para captar lo que serían las ruinas de una supuesta ciudad sumergida hace miles de años. La imagen no es lo suficientemente nítida, pero los investigadores plantean que se trata de construcciones que se encuentran emplazadas en medio de llanuras de arena, donde es posible detectar diseños arquitectónicos de procedencia humana. Hay movimiento de los océanos que se hunden, unas partes que se levantan, es decir, toda la corteza terrestre está permanentemente en movimiento. Es decir, hay zonas que están surgiendo y hay zonas que se están hundiendo. Los investigadores dieron con este hallazgo cuando se encontraban realizando trabajos de búsqueda para detectar posibles yacimientos de petróleo en la zona. Una reconstrucción gráfica de lo que ahí estaría sumergido es algo similar a esto. Se puede apreciar que hay enormes pirámides, que serían 4, entre ellas una de material que se parece mucho al cristal. Pirámides, tal cual pueden ser observadas en Egipto, Guatemala, México y Perú. ¿Cómo se les ocurrió a todos estos pueblos construir edificaciones de tan similares y particulares características? Además, habrían monolitos con inscripciones que se asemejan a las de culturas que habitaron la zona del Caribe y América Central hace ya muchos años, e incluso algunas esculturas. ¿Hay algún vínculo entre este hallazgo y los mitos que rondan al Triángulo de las Bermudas? En efecto, son 2 las principales aristas que estarían asociadas. La primera es que sí existió una cultura que habitó esa zona y que probablemente sucumbió ante algún fenómeno natural de características desastrosas que hizo que hoy esté sumergida a 700 metros de profundidad. ¿Un tsunami? ¿Un cataclismo? ¿Una erupción volcánica? Aún queda bastante por investigar. Pero la segunda reflexión tiene que ver con otro de los mitos más difundidos en la historia de la humanidad: la Atlántida. Por siglos se ha hablado de esta legendaria civilización de pasado glorioso y culturalmente avanzados. Desde Platón, que fue quien primero expuso la tesis de su existencia, o por lo menos de quien primero se tiene antecedentes. Algunos plantean que se trataba de una isla que tras siglos de esplendor tecnológico fue arrasada por una erupción volcánica, un gran cataclismo o una gigantesca inundación. Yo en lo personal no tengo que decir, efectivamente creo que entre el 11.000 y el 6.000 y 7.000 y un poco antes y después, esta civilización se siguió expandiendo sobre la Tierra. Es decir, yo creo que la cultura agraria es el signo de la Atlántida. La ubicación de la Atlántida siempre ha estado en discusión. Algunos plantean que se emplazaba en Asia, otros que estuvo en una zona muy cercana a Bolivia, e incluso hay quienes creen que hasta pudo estar más cerca de nuestro país de lo que imaginamos. Postulo a que en Talca, en la precordillera de Talca, Chile no está ajeno a tener el resto de la Atlántida, ya que tiene los mismos patrones iconográficos, tiene un equinoccio, que ese equinoccio lo interpreté el año 2002, cuando el Sol nace por el cráter del volcán Descabezado Grande, lo cual le da un sentido cosmogónico. Pero también en algún momento se barajó la posibilidad de que si la Atlántida efectivamente existió, pudo estar ubicada precisamente en el sector del Triángulo de las Bermudas. El hallazgo de esta ciudad sumergida que recientemente fue sacado a la luz podría dar más argumentos para esta teoría. Primero de todo tenemos que hacer mapas detallados de ciudad y deberemos hacer más filmaciones
más evidencia. La zona que estamos hablando se encuentra entre Yucatán y Cuba. Todas piedras de estructuras estaban colocadas con una precisión, obviamente con herramientas. Esto fue muy difícil creer cuando usted encuentra algo parecido a una estructura de esta naturaleza en profundidad de 700 metros. En fin, al parecer ni las explicaciones de la ciencia, ni las estadísticas, ni las aclaraciones han podido enterrar lo que muchos creen o quieren creer. Que en el Triángulo de las Bermudas pasa algo que aún no descubrimos y que podría estar vinculado con fenómenos que no tienen explicación lógica. ¿Qué cree usted? Quizás nos estamos acercando a la verdad, o tal vez, simplemente, nuestro afán de buscar esas historias desconocidas y misteriosas nos están nublando un poco la visión.